Bueno, primero vamos a iniciar definiendo, ¿no? ¿Qué es este linfoma de Hodgkin? Esto va a ser una neoplasia maligna del sistema linfático de origen de los linfocitos B, ¿no? Los cuales se van a encontrar en los centros germinales de los ganglios linfáticos, ¿no? Como sabemos, normalmente pues estos linfocitos B se encargan de la síntesis, ¿no? De anticuerpos frente a un antígeno. Entonces, en este proceso van a intervenir diferentes factores, lo cual va a generar que se produzcan células anormales, células neoplásicas, ¿no? Que van a venir a ser las famosas células de Rett-Steinberg, como las que podemos observar aquí. Estas son las células de Rett-Steinberg, son características del linfoma de Hodgkin, son células grandes, son binucleadas y tienen un nucleolo prominente, ¿no? Según diferentes bibliografías, nos dicen que se parecen, ¿no?, a ojos de búho. Ahora, estas células de Rett-Steinberg van a inhibir, o sea, van a evadir la apoptosis y también van a producir diferentes citoquinas, ¿no? Interleucina 1, interleucina 5, también factor de necrosis tumoral, y todo ello va a permitir una reclutación, ¿no? Un reclutamiento de diferentes leucocitos, lo que va a formar, ¿no?, el fondo inflamatorio reactivo. Esto les menciono debido a que pues las células, o sea, el tumor, la neoplasia, va a estar formada en mayor proporción por células inflamatorias que por células de Rett-Steinberg. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de la epidemiología. Esta va a ser una neoplasia que no es tan frecuente, ¿no? La frecuencia es del 10 a 15%. En comparación a esta, pues el linfoma de no Hodgkin pues va a ser mucho más frecuente, pero algo importante es que es más curable que este, ¿no? Con respecto a la distribución, pues va a tener una distribución bimodal, ya que se va a presentar en dos picos, ¿no? Uno, cuando es de 15 a 35 años, este va a estar más relacionado, pues, en estudiantes, en adultos jóvenes, asociados a factores inmunológicos o a infecciones, ¿no? Y el otro pico viene a ser en personas mayores a 65 años, asociado, ¿no?, a un deterioro inmunitario. Con respecto al sexo que más van a afectar, va a estar el predominio masculino, pero más adelante ya les voy a explicar que este linfoma de Hodgkin pues va a tener diferentes subtipos. Por ende, uno de esos subtipos, como viene a ser la esclerosis nodular, va a romper, ¿no?, esta excepción, o sea, va a haber una excepción en la cual se va a presentar en mujeres, ¿no?, con mayor predominancia. Con respecto a la distribución geográfica, en los países desarrollados va a ser mucho más frecuente en adultos jóvenes, mientras en países en desarrollo, ¿no?, va a ser más frecuente en niños asociados principalmente al virus de Leishman. Con respecto al pronóstico, pues va a tener un buen pronóstico a comparación del linfoma no Hodgkin. Si es que este es diagnosticado, ¿no?, en estadios tempranos, pues el pronóstico es de alrededor del 80 al 90%. Con respecto a la etiología, viene a ser desconocida, pero se van a asociar, ¿no?, múltiples factores. Por ejemplo, tenemos el virus de Leishman-Barr, la inmunosupresión y la predisposición genética. Bueno, eso lo voy a pasar a explicar, ¿no? El virus de Leishman-Barr pues va a ser uno de los factores más asociados al linfoma de Hodgkin. Se dice que se va a encontrar en alrededor del 30 al 50%, ¿no? Y esto también va a depender dependiendo del subtipo que estemos hablando, ya que en uno de los subtipos, como es la celularidad mixta, este va a tener, ¿no?, mayor relación con el virus de Leishman-Barr. Tratan de explicar, ¿no?, debido a que este virus, el virus de Leishman-Barr, pues va a infectar a los linfocitos y puede producir, ¿no?, alteraciones genéticas que podrían favorecer la transformación de estas células anormales, ¿no?, de las células de Rett-Steinberg. También otro factor que podría intervenir viene a ser la inmunosupresión, ¿no? Por ejemplo, esta presentada en los pacientes con VIH-Sida, en pacientes, ¿no?, que se han sometido recientemente a trasplantes o que están recibiendo un tratamiento inmunosupresor, ¿no? También otro factor encontramos a la genética. No es directamente pues heredable, sino que hay cierta predisposición, ¿no? Por ejemplo, si tienes un familiar que tiene, ¿no?, linfoma de Hodgkin, tienes de 3 a 5 veces más riesgo, ¿no?, de poder padecerlo, al igual en personas con gemelos monocigotos, ¿no? También hay algunas enfermedades asociadas, como viene a ser el lupus, la artritis reumatoide y también, por ejemplo, la vasculitis. También la exposición, por ejemplo, a la radiación, a la quimioterapia, ¿no?, ya que estos podrían generar un daño a nivel del material genético y con ello generar una mayor predisposición para diferentes mutaciones. Bueno, vamos a hablar acerca de la fisiopatología del linfoma de Hodgkin. Para ello, pues es muy importante recordar que este linfoma, que este linfocito
B, que es el principal, ¿no? La principal célula, la cual se va a transformar en una célula neoplásica, normalmente, ¿no?, se encarga de la producción de anticuerpos. Este proceso se va a dar a nivel de los ganglios linfáticos. Aquí el proceso específico viene a ser la hipermutación somática, ¿no? Aquí va a haber, se van a empezar a sintetizar anticuerpos que sean mucho más, algunos que van a ser muy específicos, otros que van a ser no tan específicos y otros que son no funcionales. Entonces, dentro de ello, pues a los que sean específicos van a seguir, no van a ir a defendernos frente a ese antígeno, mientras a los que no son específicos y a los que son no funcionales van a entrar en un proceso de apoptosis. En este proceso, que es la hipermutación somática, pues van a intervenir diferentes factores y lo que se va a generar pues va a ser una mutación genética. Y gracias pues en resultado de ello, pues es que se van a formar estas células anormales, ¿no? Que vienen a ser las células de Rett-Steinberg. Algo muy importante es que estas células van a evadir la apoptosis, ¿no? Esto debido, por ejemplo, aquí que van a expresar en su membrana la proteína, ¿no?, PDL1 y PDL2, lo que va a hacer es que estos linfocitos ya no los puedan destruir, ¿no?, por apoptosis, y a su vez van a disminuir la presentación de antígeno. Ahora también, como yo les venía explicando, ¿no?, sobre la masa tumoral, para que se forme esa masa tumoral, estas células de Rett-Steinberg van a producir diferentes citoquinas, entre las cuales se encuentra, por ejemplo, la interleucina 5, que permite el reclutamiento de eosinófilos, la interleucina 13, que permite el crecimiento tumoral, también producen el factor de necrosis tumoral, que produce, ¿no?, que haya un mayor reclutamiento de leucocitos, entre ellos linfocitos T, macrófagos, eosinófilos y también en menor medida fibroblastos, ¿no? Esto va a generar que se forme esta masa tumoral, que normalmente pues lo vamos a encontrar en los ganglios linfáticos, ¿no?, las famosas adenopatías, que en mayor proporción pues se van a encontrar por células inflamatorias reactivas, y en menor proporción, alrededor de menos del 5% se dice, van a estar presentes, ¿no?, estas células de Rett-Steinberg. Agregar a ello, ¿no?, pues el patrón de diseminación. Este patrón va a ser ordenado y continuo, ¿no? Normalmente, pues, por ejemplo, puede iniciar, ¿no?, afectando los ganglios cervicales, luego los ganglios supraclaviculares, también ganglios mediastínicos, y en algunos casos, cuando ya es más interna la afectación en estadios avanzados, pues ganglios abdominales, retroperitoneales, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de la clasificación. Este linfoma de Hodgkin se va a clasificar en dos grupos: el linfoma de Hodgkin clásico, que va a ser el más frecuente, por ende pues tiene una frecuencia del 90 al 95%, y el otro que viene a ser el linfoma de Hodgkin con predominio linfocitario nodular, que va a ser alrededor de menos del 5%, ¿no? Con respecto al linfoma de Hodgkin clásico, aquí vamos a encontrar ya las células características, ¿no?, que son las células de Rett-Steinberg. Volverles a mencionar que son células grandes, son células binucleadas con nucleolos prominentes, como ojos de búho. Y algo importante, pues vienen a ser los marcadores que van a expresar, ¿no?, en una muestra de inmunohistoquímica, ¿no? Por ejemplo, los marcadores CD15 y CD30 van a ser positivos. Este tipo de linfoma de Hodgkin, pues va a tener diferentes subtipos, entre los cuales pues va a resaltar, por ejemplo, aquí no tenemos la esclerosis nodular, tenemos la celularidad mixta, el rico en linfocitos y la depresión linfocitaria. Con respecto a la esclerosis nodular, este va a ser el subtipo más frecuente. Se va a encontrar en mayor presencia, ¿no?, en jóvenes. También, a diferencia del resto de subtipos, va a ser más frecuente en mujeres, ¿no? Y algo bastante importante que deben tener en cuenta es que es el que va a tener mayor frecuencia de un compromiso mediastínico, ¿no? Ya más adelante les voy a mostrar una radiografía en la que pueden observar a la famosa masa de Bulky, que es una masa a nivel del mediastino, que para clasificarse, ¿no?, como una masa de Bulky, pues tiene que tener mayor a 10 centímetros o tiene que medir más de 1/3, ¿no?, del diámetro del diafragma. Ahora, ¿por qué tiene ese nombre, ¿no?, de esclerosis nodular? Esclerosis porque pues va a tener tejido conjuntivo, o sea, va a tener fibrosis, y nodular debido a la presencia, ¿no?, de la fibrosis se van a formar nódulos, ¿no? Ahora, esa fibrosis pues va a ir rodeando, ¿no?, a las células inflamatorias, tanto las células inflamatorias reactivas como las células anormales, ¿no? Que en este caso viene a ser un derivado de las células de Rett-Steinberg, que son las células lacunares, ¿no? También más adelante les voy a mostrar una imagen de estas células para que se puedan recordar mejor, ¿no? Con respecto a la celularidad mixta, como el nombre nos lo indica, pues esta es un mix entre células tanto
células inflamatorias, o sea, encontramos neutrófilos, encontramos eosinófilos, basófilos, linfocitos, y también vamos a encontrar las famosas células de Rett-Steinberg, ¿no? Este va a ser el subtipo que más asociado va a estar al virus de Epstein-Barr, ¿no? También tenemos el otro subtipo que viene a ser rico en linfocitos, como el nombre nos lo indica, pues va a tener gran presencia de linfocitos, y algo importante de este subtipo es el que va a ser el subtipo que mejor pronóstico va a tener en comparación con los otros subtipos, ¿no? Con respecto a la depresión linfocitaria, este va a ser el subtipo más agresivo, justamente el nombre nos lo indica, ¿no? Bastante bien, ya que va a tener poca presencia de linfocitos normales y gran presencia, pues, de células anormales que vendrían a ser las células de Rett-Steinberg. Con respecto al otro subtipo que viene a ser el con predominio linfocitario nodular, aquí ya no vamos a encontrar las células características, ¿no? Las células de Rett-Steinberg, sino vamos a encontrar las células tipo palomita de maíz, que son células multilobuladas con núcleos prominentes, ¿no? Este va a tener un curso lento, el pronóstico es bastante bueno, ¿no? Y a diferencia del otro linfoma, pues van a expresar otro marcador que viene a ser el CD20, ¿no? Por eso, en casos de que, por ejemplo, el tratamiento aplicado, ¿no?, al linfoma de Hodgkin clásico no dé resultado en nuestros pacientes, se puede aplicar un tratamiento con anticuerpos monoclonales, como es el rituximab. Bueno, ahora vamos a hablar de cada uno de estos subtipos más detalladamente, empezando, ¿no?, por la esclerosis nodular. Este, como yo les comenté, va a ser el subtipo con mayor frecuencia. Se dice que va a tener alrededor del 60 al 70% de los casos. La edad se va a presentar en jóvenes y en adultos jóvenes, alrededor del 15 a 35 años, ¿no? A diferencia de los otros subtipos, el predominio va a ser de sexo femenino, ¿no? Las manifestaciones clínicas que va a presentar el paciente, ¿no?, con este subtipo de linfoma de Hodgkin son adenopatías, que por lo general van a ser, por ejemplo, cervicales, pueden ser supraclaviculares, axilares. Estas van a ser indoloras y tienen una consistencia firme, ¿no? También mencionarles, ¿no?, bueno, volverles a recalcar que este va a ser el subtipo con mayor presencia, ¿no?, con mayor frecuencia de la famosa masa de Bulky, que es una masa grande ubicada a nivel del mediastino, ¿no? Como podemos ver, para nosotros decir, ¿no?, que es una masa de Bulky, esta debe medir más de 10 centímetros o debe ser mayor a 1/3, ¿no?, del diámetro del tórax. Aquí, por ende, pues podemos ver un ensanchamiento del mediastino. Debido a su gran tamaño, ¿no?, de esta masa, pues también puede producir otros síntomas, puede producir, por ejemplo, en el paciente tos seca, también una disnea, ¿no?, dificultad respiratoria e inclusive, ¿no?, dolor torácico. Con respecto a los síntomas B, que viene a ser la sudoración nocturna, la pérdida de peso, ¿no?, que normalmente es mayor al 10% en 6 meses, la fiebre, ¿no?, mayor a 38, en este subtipo va a ser poco frecuente, ¿no?, o menos frecuente que los otros subtipos de los cuales vamos a pasar a hablar. Con respecto a la histología, como ya les comenté, aquí están, ¿no?, está la fibrosis que está rodeando a las células tanto inflamatorias como las células lacunares. Estas son las células lacunares, las cuales estaba mencionando, ¿no? Es una variante de las células de Rett-Steinberg. Ahora, ¿por qué llevan ese nombre, ¿no?, de células lacunares? Justamente debido a que, pues, debido a este proceso patológico, el citoplasma se ha retraído, ¿no?, y ha dejado como un espacio en blanco, ¿no? Y por ende, pues, la denominación de células lacunares, ¿no?, porque forma como una laguna. Con respecto a los marcadores que van a expresar, al igual que todos los subtipos del linfoma de Hodgkin clásico, van a ser positivo, ¿no?, para CD15 y CD30 y negativo para CD20, ¿no?, ya que es característico del predominio linfocitario nodular. El pronóstico es bastante bueno, pero no es el mejor es el de rico en linfocitos, ¿no? ¿Y cuáles son los factores que podrían, ¿no?, quizás dificultar o empeorar este pronóstico? Pues es la presencia de la masa de Bulky, la presencia de estos síntomas B, o que los marcadores, ¿no?, los marcadores de inflamación aguda se encuentran bastante elevados, ¿no? Bueno, vamos a hablar del otro subtipo que viene a ser la celularidad mixta. Este va a ser el segundo subtipo más frecuente, ¿no? Se va a presentar alrededor del 20 al 25% de los casos. Es bastante común encontrarlo tanto en adultos mayores como en niños, y a diferencia de la esclerosis nodular que acabamos de hablar, este va a ser más frecuente, ¿no?, en varones, no en hombres. Este va a ser el subtipo que va a tener mayor relación con el virus de Epstein-Barr, ¿no?
Pasando a ver, ¿no?, ya las manifestaciones clínicas, a diferencia de la esclerosis nodular, las adenopatías, que normalmente en la esclerosis nodular eran localizadas, aquí son mucho más generalizadas, ¿no? También vamos a encontrar ya aquí un compromiso extraganglionar, o sea, van a afectar otros órganos, como pueden ser el hígado, puede afectar el vaso, también, por ejemplo, la médula ósea, y dependiendo del estadio, ¿no?, inclusive pueden producir una pancitopenia. También los síntomas B, que ya les mencioné, tanto la sudoración nocturna, la pérdida de peso y la fiebre, van a ser mucho más frecuentes que en la esclerosis nodular. La histología, creo que con el nombre nos lo recuerda bastante, es un mix, o sea, vamos a encontrar una mezcla de células de leucocitos, ¿no? Tanto linfocitos, eosinófilos, macrófagos, también encontramos células plasmáticas, y también se encuentra, ¿no?, una mayor presencia en comparación con la esclerosis nodular de células de Rett-Steinberg. Encontramos los mismos inmunofenotipos, CD15 positivo, CD30 también positivo. Y algo importante es el diagnóstico, ¿no? Normalmente el diagnóstico suele ser tardío. Por ejemplo, se diagnostica en estadios 3, cuando ya hay una afectación, ¿no?, de ganglios tanto que se encuentren, ¿no?, a ambos lados del diafragma, o cuando haya ya un compromiso, ¿no?, extraganglionar. El pronóstico va a ser intermedio. Eso quiere decir que es peor que la esclerosis nodular, pero mejor que la depresión linfocitaria, ¿no? Factores desfavorables, ¿no?, para este subtipo y principalmente, ¿no?, para el pronóstico, pues es la presencia, ¿no?, de estos síntomas B, que estos síntomas B sean más frecuentes, de que el diagnóstico, ¿no?, sea un estadio avanzado, y debido también que tiene ese subtipo, ¿no?, con mayor asociación para el virus de Epstein-Barr. Bueno, ahora tenemos el subtipo rico en linfocitos. Este es menos frecuente que los dos subtipos anteriores mencionados. Se dice que es alrededor del 5% de los casos. Va a ser más frecuente en adultos de mayor edad, ¿no?, en comparación con la esclerosis nodular, y también el predominio va a ser del sexo masculino, ¿no? Con respecto a las manifestaciones clínicas, pues las adenopatías van a ser mucho más localizadas, ¿no? Se encuentran, por ejemplo, adenopatías a nivel cervical, a nivel axilar, también, ¿no?, supraclavicular, son indoloras y, como el nombre lo indica, ¿no?, bien localizadas. El compromiso de extraganglionar es mucho menor en comparación con la celularidad mixta, y con respecto a los síntomas B son poco frecuentes, ¿no? La histología, también el nombre nos lo especifica bastante bien, ¿no? Rico en linfocitos, va a tener gran predominio de linfocitos normales, y encontramos escasas células, ¿no?, de Rett-Steinberg, como podemos ver en esta imagen. También van a presentar, ¿no?, los mismos marcadores, tanto CD15, CD30, y porque también tiene un pronóstico bueno, debido a que los diagnósticos pues suelen ser tempranos, ¿no?, cuando solamente se afecta una cadena ganglionar, o sea, un estadio 1, o cuando se afectan dos cadenas ganglionares, pero del mismo lado del diafragma, ¿no? El pronóstico es bueno. Es importante recordar que este subtipo va a ser el que mejor pronóstico tiene, a diferencia de todos los subtipos que estamos viendo. Y las razones, pues ahí está, ¿no?, que es bastante localizado, que tiene un gran predominio de linfocitos, y que pues tanto los síntomas B como la afectación, ¿no?, extraganglionar son poco frecuentes. Bueno, vamos a pasar a ver el último subtipo, que viene a ser la depresión linfocitaria. Este es poco frecuente, se dice que es alrededor de, bueno, menos del 5%, pero es importante mencionarlo debido a que es el subtipo más agresivo, ¿no? Va a ser bastante común en las personas, bueno, en los adultos mayores, y también pacientes inmunosuprimidos, ¿no?, como pacientes con VIH-Sida, pacientes que estén sometiendo, ¿no?, a tratamientos como quimioterapias, radioterapias, tratamientos con inmunosupresores, o que han sido recientemente, ¿no?, por ejemplo, hayan tenido, ¿no?, un trasplante, ¿no? Con respecto a las manifestaciones clínicas, las adenopatías, a diferencia de los otros subtipos, las cuales eran superficiales, no eran cervicales, eran supraclaviculares, aquí las adenopatías van a ser mucho más profundas, ¿no? Por ejemplo, se pueden encontrar a nivel abdominal, a nivel retroperitoneal, o a nivel diafragmático, ¿no? El compromiso extraganglionar, o sea, la afectación, ¿no?, a órganos como el hígado, órganos como el vaso, la afectación también a nivel de la médula ósea va a ser bastante frecuente. Es el subtipo que mayor frecuencia va a tener, ¿no?, el compromiso extraganglionar, y también el subtipo que va a tener mayor presencia y van a ser más intensos, ¿no?, los síntomas B.
Con respecto a la histología, pues el nombre también nos lo indica bastante bien, es una depresión linfocitaria, o sea, van a haber pocos linfocitos normales. En su reemplazo, pues vamos a encontrar una mayor presencia, ¿no?, de las células características que vienen a ser las células de Rett-Steinberg. También encontramos células pleomórficas, ¿no?, con citoplasmas irregulares, núcleos también irregulares. Encontramos necrosis y fibrosis, ¿no?, difusa. Los marcadores también van a ser los mismos, CD15 positivo, CD30 positivo y CD20 negativo. También debido a que pues, las adenopatías son mucho más profundas, pues los diagnósticos suelen ser tardíos, ¿no? Normalmente cuando ya es un estadio 3, o sea, cuando ya se afectan ambos, ganglios en ambos lados del diafragma, o en un estadio 4 cuando ya hay compromiso extraganglionar. Algo importante que no se deben de olvidar, pues es que el pronóstico este va a ser el subtipo con peor pronóstico a comparación de todos los subtipos que hemos estado viendo, y las razones, pues ya les mencioné, ¿no?, que es el que mayor compromiso extraganglionar va a tener, los síntomas van a ser mucho más frecuentes, y la afectación a nivel de los ganglios, pues va a ser mucho más profunda. Bueno, esta es una tablita solamente como para que puedan recordar, ¿no? Está de manera bastante sintetizada, ¿no? Todos los diferentes subtipos que hemos venido viendo, tanto la frecuencia, la presencia, ¿no?, de las células de Rett-Steinberg, las principales características, la edad con que mayor frecuencia se presenta y la localización de las adenopatías. Bueno, le voy a dar pase. Bien, ahora vamos a hablar con respecto al otro tipo de linfoma de Hodgkin, que es el tipo no clásico, que pues representa más o menos el 5% de los casos con esta enfermedad, ¿no? Este tipo pues se va a caracterizar por un patrón de crecimiento, como su nombre lo dice, nodular, y pues acá la célula tumoral característica se va a denominar una célula LH o linfocíticas e histocíticas, o también llamadas células en palomita de maíz o popcorn cells. Y pues esta es una variante de la célula de Rett-Steinberg que tiene pues, a diferencia de la anterior, núcleos multilobulados, lo cual le da esa apariencia y su denominación. En cuanto al inmunofenotipo, pues son positivas estos para marcadores de células B, positivos para CD20, CD45, BCL6, pero carecen de los marcadores CD15, ¿no?, y CD30, lo cual es inverso a lo que ha explicado mi compañera en el tipo clásico. En este tipo, el microambiente va a estar algo distinto. Bueno, va a estar rodeada por linfocitos B pequeños, linfocitos T, y va a formar rosetas. Cuanto a la afectación, en realidad va a afectar más a varones jóvenes, entre los 30 a 50 años, y va a afectar más a los ganglios periféricos, ya sea cervicales o ya sea axilares, siendo bastante frecuente la afectación mediastínica. Y bueno, tiene un crecimiento, una evolución lenta, tiene una frecuente también recidiva local, es decir, pues tiene un curso más indolente, ¿no? Y suele diagnosticarse pues en etapas tempranas o en etapas localizadas, ya sea en estadio 1, en estadio 2, en aproximadamente pues el 80% de los casos. Y además presenta una alta supervivencia, ¿no? Otra característica es que no tiene mucha relación con el factor de infección por el virus de Epstein-Barr. En cuanto al tratamiento según el estadio, como se ha mencionado, pues luego vamos a ver los estadios, pero bien, en estadio 1, 2 o estadios localizados, estadios tempranos, acá para terminar con este tipo no clásico, porque luego vamos a hablar más sobre el linfoma de Hodgkin clásico, ¿no?, ya sea manifestaciones, ya sea el tratamiento y así. Para terminar con este tipo no clásico, el tratamiento va a estar dirigido pues a estadios, ya sea el estadio localizado en el 1 o 2, con el uso ya sea de radioterapia sola o el uso de quimioterapia más la radioterapia, o el uso de rituximab, ¿no?, que es un anticuerpo monoclonal CD20. Y para estadios avanzados, 3, 4, el uso de la quimioterapia combinada, ¿no? Tipo no clásico tiene generalmente un buen pronóstico, con una supervivencia sin progresión y una supervivencia general con porcentajes altos. Siguiente.
Hablemos ahora de manifestaciones clínicas, ¿no? Como había mencionado, pues tiene como ha estado mencionando mi compañero, tiene un crecimiento progresivo de los ganglios linfáticos, indoloros, tienen una consistencia elástica. Al inicio puede ser móvil, pero luego pueden llegar a fijarse, y es más frecuente la afectación cervical, siendo lo más común. Además, también la afectación supraclavicular. Entre estos dos va a representar más o menos un 60 a un 80%, ¿no? Y la afectación acompañante, que es la afectación mediastínica, aproximadamente un 70%, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Y también existe una afectación infradiafragmática que pues llega a ser rara y representa más o menos un 10% de este tipo de afectación. Tenemos que esto pues también puede llegar a generar un crecimiento, ¿no? Crecen de manera progresiva, entonces van a ocasionar otros problemas comprensivos que pueden llegar a ser ya complicaciones, que también los voy a mencionar al final. Tenemos a los síntomas B, ya sea una fiebre mayor a 38 grados centígrados, o también conocida como fiebre intermitente de Phelps-Epstein, ¿no? Una sudoración nocturna profusa y una pérdida de peso mayor al 10% en un intervalo de 6 meses, ¿no? La importancia de estos síntomas B es que van a poder permitirnos la clasificación, es decir, determinan si son A o son B según la clasificación de Ann Arbor, o también pues afectan el buen pronóstico, ¿no? Su presencia. Y tenemos otros síntomas como el prurito en aproximadamente el 10 a 15% de casos, la fatiga, la tos, disneas por compromiso de afectación por masa mediastinal o hepatoesplenomegalia, ¿no? También se habla que aquí pues en las manifestaciones existen los llamadas manifestaciones paraneoplásicas como colestasis hepática o un llamado también dolor adenopático por ingesta de alcohol. Siguiente. Pasemos ahora a la evaluación diagnóstica, pues todo comienza con una buena exploración física, ¿no? Ya sea de la piel, de los ganglios linfáticos, del tórax, de si hay diseminación del tamaño del hígado, del vaso en enfermedad avanzada, de evaluación de los síntomas B, o también de un síndrome de vena cava superior por compromiso, ya sea en edema en cuello, ¿no? En cara, o un dolor óseo, ya sea en enfermedades avanzadas, que suele ser raro. Tenemos a los estudios de laboratorio. Aquí tenemos pues una BSG elevada, que llega a ser un parámetro útil para valoración también de recaídas, de recidivas, ¿no? Una LDH elevada. También hay anemia, que es de origen autoinmune, aquí ya será frecuente. Inicialmente el hemograma puede ser normal, pero ya en estadios avanzados puede observarse una anemia normocítica, normocrómica. Además también pues de leucocitosis, leucopenia, trombocitosis, eosinofilia. El diagnóstico en sí va a requerir de que nosotros de manera obligada demostremos a través de la histología la presencia de las células de red stem, ya sea por el estudio anatomopatológico del ganglio linfático, ¿no? Y acá el gold estándar es la biopsia ganglionar excisional y no por un aspirado de aguja fina. ¿Por qué? Porque se necesita en realidad la arquitectura circundante para poder realizar los primeros diagnósticos diferenciales de los subtipos que existen en esta enfermedad, ¿no? Los hallazgos que vamos a poder observar es obviamente la presencia de estas células, el fondo inflamatorio con las características según sea el subtipo, y pues un estudio por inmunohistoquímica, ya sea la presencia positiva de marcadores CD15, CD20 o del tipo no clásico con la presencia de marcadores CD15, CD30 o la presencia de marcadores CD20 para el tipo no clásico. Tenemos también los estudios de extensión, perdón, ahí me equivoqué, que bueno, acá tenemos a la tomografía axial computarizada y el uso de la PET-CT, que es bastante importante, y luego también lo voy a mencionar, que está ligada bastante a su uso, ya sea dentro del uso del tratamiento y al final del tratamiento, y también usa una escala que es la escala de Ovilla. Esto nos ayuda pues a evaluar la actividad metabólica, evaluar la carga de la enfermedad. Así también pues nos ayuda a poder guiar el tratamiento, ¿no? Siguiente. Hablamos ahora con respecto a la estratificación.
que pues existen también algunas pruebas necesarias para poder estadificar, ya sea una buena biopsia ganglionar, una historia clínica bien detallada previamente, que se pueda registrar también, pues, ¿no?, la presencia o no de los síntomas B. Y bien, esta clasificación es de Ann Arbor, modificada en Cogswell, que nos habla de estadios, pues, ¿no? Estadio 1, que se refiere pues a la afectación de una sola región ganglionar linfática. Tenemos al estadio 2, que nos habla de la afectación de 2 o más regiones ganglionares linfáticas en el mismo lado del diafragma. Al estadio 3, que nos habla de la afectación de regiones ganglionares en ambos lados del diafragma, y también se subdivide en estadio 3.1 con afectación de adenopatías abdominales altas y el 3.2 con afectación de adenopatías abdominales bajas. Y finalmente el estadio 4, que nos habla de una afectación difusa o ya diseminada de uno o más órganos extralinfáticos. Y pues tenemos a los demás, a la subclasificación que había estado mencionando, con la presencia o no de los síntomas B, ¿no? Es decir, una subclasificación A si es que no existen síntomas B, y una subclasificación B con la presencia de estos síntomas, ya sea fiebre, sudoración nocturna o la pérdida de peso. Y otros modificadores, las de Cogswell, que nos habla pues con un sufijo E refiriéndose a la extensión a tejido continuo extralinfático, o un sufijo X que se refiere a la enfermedad de Bulky, que corresponde pues a una masa grande mayor a 1/3 del diámetro torácico, o una masa nodal mayor a 10 centímetros, ¿no? Bien, esta estratificación es bastante importante porque no solamente, como he estado mencionando, va a describir extensiones anatómicas, sino que también pues nos ayuda a orientar ya sea el pronóstico, el tratamiento, ¿no? En el tratamiento, ¿de qué manera? Pues para estadios tempranos o enfermedades localizadas se puede utilizar solamente una quimioterapia corta o radioterapia solamente dirigida, o para los estadios avanzados o 3 o 4, que se refiere más a una diseminación, el uso pues de una quimioterapia mucho más intensiva, o sin el uso de una radioterapia inicial. Y bueno, el pronóstico nos habla también pues de la supervivencia, ¿no? Por ejemplo, en los estadios 1 y 2, una supervivencia bastante mayor al 90%, y en el estadio 3 y 4 un poco menor, pero suele ser también con un porcentaje alto, ¿no? Siguiente. Acá están los factores pronósticos desfavorables en el linfoma de Hodgkin. Estos nos van a ayudar a poder, aparte de la estadificación, poder ajustar la intensidad también del tratamiento, predecir recaídas, complementar la clasificación anterior de Ann Arbor, y evitar pues un sobretratamiento o un infratratamiento también, porque no basta solamente con el estadio, sino también importa valorar pues estos factores pronósticos, factores de riesgo, ¿no? Acá tenemos que se van a dividir tanto como para estadios iniciales, es decir, localizados 1 y 2, y van a utilizar dos sistemas, ¿no? Un sistema, el EORTC, que es de una organización europea, y el GHSC, que nos habla pues de un grupo alemán, sí. Pero bueno, tenemos ahí cada uno de los factores pronósticos, que en sí nos habla de que si existe al menos un factor de estos, va a llegar a ser realmente desfavorable. Si existe al menos uno de estos factores, llega a ser una situación desfavorable, y favorable cuando no existe ninguno de estos factores, ¿no? Y tenemos el otro para los estadios avanzados, ya sea 3 o 4, que acá va a utilizar pues el sistema de pronóstico internacional, que acá se va a basar pues en 7 factores clínicos y también de laboratorio, ya sea el sexo masculino, una edad mayor o igual a 45 años, el estadio 4 de Ann Arbor, una albúmina menor a 4 gramos sobre decilitro, la hemoglobina menor a 10.5, leucocitosis y linfopenia también. Y esto nos habla pues que la interpretación va a ser que de 0 a 1 punto
o 0 un factor, pues nos va a decir que existe un excelente pronóstico, o de 2 a 3 factores, un pronóstico intermedio, o de mayor a 4 ya factores presentes, un peor pronóstico, ¿no? Entonces, es como a mayor puntaje, mayor número de factores, una menor supervivencia. Siguiente. Bien, ahora tenemos acá el tratamiento que en sí, el manejo del linfoma de Hodgkin llega a ser pues escalonado según cómo se presente la enfermedad, ¿no? Según su extensión, utilizando un esquema clásico, porque existen varios. El esquema clásico que se utiliza es del ABVD, ya sea adriamicina, odoxo, rubicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina. Bien, estos, el tratamiento pues va a depender del estadio, de los factores de riesgo también, y eso lo voy a mencionar ahora. Pero ¿por qué utilizamos ahora bien este esquema clásico, ¿no? Que corresponde a la quimioterapia? Ya se hemos utilizado porque tiene una eficacia comprobada, una alta eficacia comprobada, y además tiene un bajo perfil de toxicidad, ¿no? ¿Por qué? Porque existen en ese cuadrito que nos habla de principales esquemas de quimioterapia, existen pues otras combinaciones, otros esquemas que son mucho más intensivos, como por ejemplo el esquema de Stanford 5, que habla del uso de adriamicina, vinblastina y otros tipos también que son más intensivos, o el esquema BEACO, que en realidad estos permiten obtener resultados bastante similares que el esquema clásico, pero con mayor toxicidad. Acá entonces vemos que pues el tratamiento se va a evaluar según el estadio y los factores de riesgo que había mencionado, los factores pronósticos que mencioné anteriormente. Acá pues hablamos de que ante un estadio 1 o 2 sin factores de mal pronóstico, el tratamiento va a ser el esquema clásico, la quimioterapia por 2 ciclos, más el uso de la radioterapia sobre el campo afectado en los estadios localizados 1 o 2, pero con la presencia de factores de mal pronóstico. La quimioterapia por 4 ciclos, más el uso de la radioterapia sobre el campo afectado, y en estadios avanzados, ya sea el 2B, es decir, con la presencia de síntomas B, y el 3 y 4, un tratamiento de quimioterapia por 6 ciclos, más radioterapia o sin radioterapia sobre el campo afectado. Siguiente. Existen también opciones para la enfermedad recidivante, la enfermedad resistente, porque un 10 a 15% de pacientes se van a mostrar resistentes al tratamiento o el esquema clásico, ¿no? Que es de primera línea. Aquí pues el manejo va a consistir en una quimioterapia de rescate que se usa para poder reducir la carga tumoral, evaluar si el tumor sigue siendo quimiosensible, y si es que este responde, pasa a trasplante, ¿no? Y que es el otro manejo, el trasplante autólogo, que se usa en recaída sensible a quimio, a enfermedad refractaria inicial que responde al beneficio. También tiene una mayor tasa de curación también a largo plazo. Y tenemos acá lo más importante, las terapias dirigidas, ¿no? Porque tenemos que saber que en las células de red Stenberg, estos van a expresar CD30, así como también sobreexpresan la vía que finalmente inactiva los linfocitos T, que es la del PD1 y PDL1, que finalmente pues esta es la razón por la cual estas terapias van a estar dirigidas hacia anti-CD30 con el uso del brentuximab vedotin, ¿no? Que bueno, el mecanismo es que el anticuerpo va a ir contra este marcador, contra este receptor, pero este va a estar unido a una toxina, ¿no? Que finalmente entra en la célula, se libera y genera la muerte celular, ¿no? Y su uso va a estar, pues, va a estar indicado para recaídas o casos refractarios, para post-trasplante en cuanto a su mantenimiento, o puede también ser utilizado de primera línea, según el esquema también que se llega a utilizar, ¿no? Que puede ser combinado. Y la inmunoterapia o los inhibidores de checkpoint, que tenemos al nivolumab y el pembrolizumab, que pues estos van a bloquear este PD1 y van a evitar así que el tumor llegue a apagar estos linfocitos T, ¿no? Entonces se reactive de esta manera el sistema inmune contra el tumor. Y va a estar indicado pues para recaída post-trasplante, para enfermedad refractaria,
o también alternativa si no es candidato también al trasplante, ¿no? Y eso también puede tener efectos adversos, ya sea una tiroiditis o una neumonitis. Siguiente. Ahora tenemos aquí el uso de los estudios de extensión que había mencionado, la PET-CT, que es la tomografía por emisión de positrones, y su relación con la escala de Deauville, ¿no? ¿En qué va a consistir esa escala de Deauville en el linfoma de Hodgkin? Es un sistema estandarizado que se va a usar para poder interpretar lo que se utiliza en el PET-CT, que es los resultados con fluorodesoxiglucosa, es decir, poder medir la captación de este fluorodesoxiglucosa de tumor, ¿no? Comparándose con referencias normales del cuerpo, ya sea el hígado, ya sea el mediastino, ¿no? ¿Por qué? Porque son órganos que tienen una captación predecible, y bueno, este PET-CT se va a utilizar en evaluaciones ya sea interinas o al final del tratamiento, como bien mencionado. En una evaluación, por ejemplo, intermedia, es bastante importante porque después, por ejemplo, de 2 o 3 ciclos de quimioterapia, con el esquema clásico, al realizarse un PET-CT interino, nos va a ayudar a ver si el paciente está respondiendo al tratamiento o necesitamos ajustar este tratamiento, ¿no?, a uno menos invasivo. Y su evaluación ahora en cuanto al final del tratamiento es para poder confirmar si es que hay una remisión completa o también una enfermedad residual, ¿no? Siguiente. Acá tenemos a los criterios de Deauville, que nos habla pues de 5 criterios. 1, referente a captación de fluorodesoxiglucosa no superior al fondo. 2, una captación de fluorodesoxiglucosa menor o igual al mediastino. 3, una captación mayor al mediastino pero menor a la del hígado. 4, con una captación de fluorodesoxiglucosa moderadamente mayor al hígado. Y 5, una captación de fluorodesoxiglucosa muy superior al hígado, o nuevas lesiones. ¿Esto cómo se interpreta? Que pues una respuesta, o bueno, criterios del 1 al 3 nos hablan de una respuesta favorable, es decir, que el tratamiento puede estar funcionando, se puede continuar o incluso modificar, no ajustar. Y pues los criterios 4 y 5 nos están referentes a una enfermedad activa, ¿no? Es decir, nos puede indicar que existe una mala respuesta o que está siendo necesario intensificar o cambiar el tratamiento. Siguiente. Y tenemos acá las complicaciones de esta enfermedad, ya sea por la misma enfermedad o por el tratamiento usado, ¿no? Acá pues tenemos a las complicaciones por la enfermedad, ya sean compresiones por masas ganglionares, el síndrome de vena cava superior o obstrucciones bronquiales, con la presentación de disnea, ¿no?, atelectasia o compresiones medulares, que es realmente raro, o una diseminación extranodal, ya sea el hígado, que lo encontramos como hepatomegalia, o el vaso como esplenomegalia, o la médula ósea como citopenes. Y a los síntomas constitucionales severos, ya sea caquexia o una fiebre persistente, ¿no? Tenemos a los inmunológicos infecciosos, ya sea una inmunosupresión por infusión de linfocitos T. Esto conlleva un mayor riesgo de tuberculosis, de herpes zóster o una reactivación viral, ¿no?, ya asociado al virus del Epstein-Barr. Una transformación y segundas neoplasias, es decir, un riesgo de linfomas de no Hodgkin, que es agresivo, que puede ser agresivo, leucemias también agudas, ¿no?, post tratamiento, y un mayor y esto también es necesario porque nos puede decir de que el seguimiento a largo plazo realmente no está siendo adecuado. Y bueno, las complicaciones por el tratamiento, acá pues ya sea por la quimioterapia, por el esquema clásico, la doxorubicina, una cardiomiopatía, a la vilomicina, una fibrosis pulmonar, a la vinblastina, una neuropatía, a la carbacía, la mielosupresión, y por el uso de radioterapia, un hipotiroidismo, enfermedades cardiovasculares precoces, fibrosis pulmonar y segundos tumores como la mama. Por eso que también es necesario un cribado anual a partir ya de los 40 años o 8 años o 10 años después de la radioterapia. Tumores de pulmón, tumores de hígado, ¿no? Y también una infertilidad también puede existir por utilizar esquemas más intensivos como el BACOP. Siguiente. Yo sería todo.
la bibliografía. Gracias. Bien, chicos, ha estado bien su exposición, han expuesto bien también. Felicidades. Solamente tienen que tener cuidado, algunas inconsistencias en sus diapositivas. A ver, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de incidencia del linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico? Eric o tu compañera Brenda, ¿no? Eric o Brenda. Sí, doctora, bueno, este va a ser el más frecuente de todos los subtipos de linfoma de Hodgkin clásico y es alrededor del 60 al 70%, ¿no? Quizás No. Predominio linfocítico. Ya, disculpe. Eso va a ser alrededor del 5%, menor al 5%. ¿Ah? ¿Perdón? Menor, entre el 5 al 10%. Ajá, pero en una diapositiva me han puesto 5% y en la otra me ponen 19%. Me imagino que es de acuerdo al gráfico donde lo han... Nada puede ser por la bibliografía que es tomada de un libro, quizás algunas actualizaciones o Claro, pero esto es posición, ¿no? Entonces tiene que ser coherente. Siempre mi exposición tiene que ser coherente, ¿no? Si yo veo discordancia en eso, tengo que explicar, ¿no? Que esto es según esta bibliografía y este otro valor es según esta bibliografía. Generalmente ahora lo que has dicho está bien. El valor que se considera actualmente es de 5%. Es muy infrecuente el de predominio linfocítico. Lo mismo ha pasado con los otros y los porcentajes en diferentes tablitas. Pero el que más ha llamado la atención es ese, ¿no? El predominio linfocítico es raro. También algunas faltas, ¿no? Es Cotswolds, no Costwolds. En la clasificación que han puesto, el Hodgkin no termina con G, algunas cositas de eso, pero en general la exposición ha estado bien. Solamente tengo 2 preguntas para los expositores. Cuando hablan sobre el tratamiento, has hablado sobre el ABVD, muy bien, y hacer la evaluación con PET. ¿Por qué PET y no tomografía? Porque es necesario ver cómo está avanzando la enfermedad a través de una actividad metabólica, ¿no? Es decir, qué tanto está avanzando la enfermedad y cómo se está llegando pues a diseminar, porque en una tomografía normalmente no nos puede llegar incluso a mostrar la intensidad de la afectación, ¿no? Tumoral. Es decir, con el uso de la PET-CT nos va a mostrar a través de intensidades qué tan agresivo está siendo la enfermedad. O sea, lo que pasa es que muchas veces con la tomografía tú sobretratas al paciente, porque un paciente con linfoma, das tratamiento, tú le haces una tomografía y puede tener adenopatías residuales, fibróticas, no cancerígenas. Entonces, antes que se usaba solo la tomografía, si yo veía una adenopatía residual, yo pensaba, al paciente sigue con linfoma, le voy a dar más tratamiento. En cambio, con el PET, tú puedes ver, como has dicho, que si esas adenopatías no tienen actividad metabólica, no trato más al paciente. ¿Me entiendes? Según la intensidad de la captación de este fluorodesoxirriboso. Pero ¿me entiendes? ¿Me entiendes por qué no es tomografía? ¿Por qué? Porque puede existir enfermedad residual, como usted menciona, ¿no? En cambio, es mucho mejor el uso de la PET-CT. Puedes sobretratar al paciente. Si tú usas solo tomografía para guiarte, puedes sobretratar al paciente. Una tomografía que es fibrosis, puedes pensar que es tumoral. En cambio, con el PET ya no tienes esa duda. ¿Ya? Bueno. Y Brenda, una pregunta para ti. ¿La célula de red de Stenberg es patognomónica de linfoma de Hodgkin? Sí, doctora, esta es la célula más frecuente y la que va a representar el linfoma de Hodgkin, por ende es que lo vamos a encontrar en la mayoría de los subtipos, ¿no? El linfoma de Hodgkin clásico. ¿Qué significa ser patognomónico? Que es característico, ¿no? No. Patognomónico significa que con su presencia tú haces el diagnóstico.
Eso es patognomónico. Por ejemplo, Claro, pero por ejemplo que esté presente y debido a los marcadores que tiene como CD15 y CD30 nos indican, ¿no? Por ejemplo, que la persona no tiene linfoma de Hodgkin. claro, pero no es patognomónico. O sea, que tú encuentres una célula de red Stenberg en un ganglio no significa inmediatamente que tú tengas un linfoma de Hodgkin. Es muy característico, como has dicho, pero para que tú hagas un diagnóstico final necesitas la inmunohistoquímica. Ujú. ¿Me entiendes? Sí, sí. Ya, entonces esa es una pregunta que siempre la hacen en los exámenes de admisión. ¿La célula de Rastenberg es patognomónica del linfoma? No, no es. Es característica, pero puede estar también el linfoma difuso de células grandes B, por ejemplo. Entonces puede confundir. Es característica, pero no es patognomónica. ¿Ok? Ok, doctor. Ya, listo. Muy bien. Entonces, igual la próxima clase vamos a hacer un quiz de algunas preguntas sobre el tema del linfoma y si queda alguna duda, pues la hacemos la próxima vez al empezar la próxima clase. Gracias por la exposición, chicos. Buenas noches.